Gracias por estar en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Morelos. Y estos son los titulares. Papa Francisco recibe con dolor la noticia del atentado contra cristianos católicos en Burkina Faso. Santo Padre pide que se rece por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Y obispos de Estados Unidos y España se pronuncian tras publicación de motu propio contra abusos. Empezamos el programa contándoles que el Papa Francisco mostró su dolor por el ataque que se realizó el domingo 12 de mayo a una iglesia católica en Burkina Faso. El atentado tuvo lugar en la localidad de Dablo, al norte de Burkina Faso, y en él han fallecido un sacerdote y 5 fieles mientras se celebraba misa. Las condolencias del pontífice se han difundido por medio de un mensaje en el perfil de la red social Twitter del director de la Sala de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti. En el tuit se lee que el Santo Padre ha recibido con dolor la noticia del ataque a la iglesia en Dablo, en Burkina Faso. Reza por las víctimas, por los familiares y por la comunidad cristiana del país. Una banda de terroristas irrumpe en medio de la misa, hace salir a las mujeres y a los niños para luego matar a sangre fría a todos los varones, incluido el sacerdote. Lamentablemente, ataques contra la comunidad cristiana no son cosa nueva en Burkina Faso. En las últimas 5 semanas, 3 iglesias han sido atacadas. Nos unimos a las condolencias del Santo Padre y también al clamor porque las autoridades de este país puedan garantizar la seguridad de la minoría cristiana. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información de las actividades que realizó el Santo Padre este fin de semana. Adelante, Miguel. Saludos desde Roma. El Papa Francisco recibió a los participantes en la asamblea plenaria de la Unión Internacional de Superiores Generales y ante ellas defendió el trabajo de las religiosas en servicio a la Iglesia y a la sociedad. Servicio que no servidumbre, porque según el pontífice, las religiosas no están para ser sirvientas de un clérigo. Servidumbre no, servicio sí, subrayó el Papa Francisco ante las superiores generales. En su encuentro con las religiosas, el Santo Padre también hizo referencia al asunto del abuso a religiosas. Un problema serio, un problema grave, dijo el Papa, que no se limita solo al abuso sexual, sino también al abuso de poder y al abuso de conciencia. Por otro lado, el pasado domingo 12 de mayo, el Papa ordenó a 19 nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro del Vaticano, a los que pidió que no ensucien la Eucaristía con intereses mezquinos. La celebración de la Eucaristía es el sumum de la gratuidad del Señor. Por favor, no la ensuciéis con intereses mezquinos, dijo el pontífice. El Papa también recordó a los nuevos presbíteros que el orden sacerdotal no es una asociación cultural ni un sindicato, y subrayó que tras la ordenación serán partícipes del ministerio de Cristo. Además, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebró ese mismo domingo, el Papa pidió que se rece por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Al finalizar el rezo del Regina Coeli desde el Palacio Apostólico del Vaticano y acompañado por 2 de los nuevos sacerdotes, el Santo Padre pidió a todos los fieles que recen por las vocaciones. Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que este año tiene como lema la valentía de arriesgarse por la promesa de Dios, el pontífice animó a rezar por cuantos el Señor continúa a llamar por su nombre, como hizo un día con los apóstoles en la orilla del lago de Galilea. De momento, esto es todo desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Y en otras noticias, los obispos de Estados Unidos y España se pronunciaron tras la publicación de la carta apostólica en forma de motu propio, Vos Estis Lux Mundi. Veamos. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel DiNardo, emitió un comunicado con relación a la carta apostólica en forma de motu propio Vos Estis Lux Mundi, en la cual el Papa Francisco exige una respuesta mundial al mal de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Esta nueva ley, que entrará en vigor el 1 de junio, se promulga luego del encuentro llevado a cabo en Roma que congregó a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para discutir la crisis de los abusos. Ante esto, el también arzobispo de Galveston, Houston, manifestó que reciben el motu propio como una bendición que va a empoderar a la Iglesia y llevará a los abusadores ante la justicia, sin importar el rango que ocupen. Además, agregó que la ley les permitirá tener la oportunidad y tiempo para brindar una sanación espiritual. Asimismo, el purpurado afirmó que al publicar esta nueva ley, el Papa Francisco deja en claro que la protección y sanación deben llegar a todos los hijos de Dios, e indicó que la comunidad eclesial en Estados Unidos
tiene como tarea establecer lo que sea necesario para garantizar su implementación efectiva. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española también se pronunció ante esta nueva normativa a través de su secretario general y portavoz, Monseñor Luis Argüello. También este mismo decreto ampliará bastantes de los aspectos que se recogen en este decreto, que es de carácter procedimental, y recogerá, como no puede ser de otra manera, la normativa que en el motu propio "Vosotros sois la luz del mundo" se establece. Y hablando justamente del motu propio contra los abusos, nos enlazamos con Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en Denver con un análisis de este documento. Adelante, Alejandro. Como saben, hermanos, el Papa Francisco ha publicado el motu propio "Vos estis lux mundi", ustedes son la luz del mundo. Un título emblemático de qué cosa debería ser un sacerdote, un consagrado o una religiosa, y en realidad cualquier cristiano frente al mundo. Es decir, lo opuesto a lo que son los abusadores sexuales. Y este documento precisamente establece las líneas generales sobre las cuales las conferencias episcopales de cada país van a tener que establecer sus propios vademecum o manuales. El documento claramente señala puntos importantísimos como son el deber de todo católico, incluyendo los laicos, pero especialmente religiosos y sacerdotes, de denunciar cada vez que hay un caso de abuso. Es decir, nadie puede pensar dentro de la Iglesia Católica, este es problema de otro. De ahora en adelante es una responsabilidad de cada católico, especialmente sacerdotes y religiosos, denunciar cualquier caso de abuso sexual. En segundo lugar, otro tema muy importante es que el abuso sexual se ha expandido, obviamente con una gran atención hacia el tema de los menores de edad, que deben ser los primeros protegidos como los amaba Jesús, pero también de todos aquellos que son víctimas de abuso, de la desigualdad de relaciones que hay entre un sacerdote o un consagrado, que debería ser alguien que guía a Dios y que suscita confianza en determinadas personas, y aquellos que son víctimas no solamente por discapacidad mental o física, sino también aquellos que son víctimas del abuso de poder, como puede ser una mujer o como puede ser un seminarista, tal como fue el escándalo en torno al ex cardenal y ahora ex sacerdote Theodore McCarrick. Algunos medios seculares se han quejado de que el documento obliga a todos los católicos, especialmente religiosos y consagrados, a denunciar a las autoridades eclesiásticas cualquier caso de abuso. Y dicen que no se presenta la misma forma de denuncia a las autoridades civiles, dando a entender que la Iglesia no ha tomado en cuenta la necesidad de denunciar a las autoridades civiles. Pero hermanos, esta es una incomprensión o es mala voluntad de interpretar el documento "Ustedes son la luz del mundo", el motu propio del Papa. ¿Por qué? Porque el documento dice claramente que las denuncias a las autoridades públicas deben hacerse de acuerdo a la legislación de cada país. Les pongo un ejemplo. Hay algunos países donde la desigualdad de relación no es tenida en cuenta legalmente como causa de abuso si las dos personas que tienen una relación sexual impropia son adultas, se las considera como personas que consienten. En otros países, como en los Estados Unidos, por ejemplo, un doctor no puede tener una relación impropia con una paciente, y un sacerdote no puede tener una relación impropia con una mujer, aunque sea adulta. Entonces, el documento del Vaticano establece normas universales dentro de la Iglesia, pero establece que en los vademecums de cada conferencia episcopal se desarrollen
de acuerdo a las leyes locales. En consecuencia, la Iglesia no está evitando de ninguna manera que entren las autoridades civiles, especialmente si se trata de abuso de menores, sino que está dejando que cada conferencia episcopal lo determine de acuerdo a la ley de cada país. En consecuencia, las normas son extensas, las normas son claras, clarifican muchos vacíos que se daban por supuestos en el pasado y que ahora están escritos en el documento, y por supuesto que implican la colaboración de la sociedad civil y de las autoridades civiles y judiciales en cada país. El documento es un documento base y tenemos que esperar que cada uno de nuestros episcopados reaccionen rápidamente y nos den vademecums, manuales claros y precisos en base a este documento. Pero ciertamente este documento es un significativo avance y un compromiso real del Papa Francisco en la protección no solamente de los menores, sino también de las personas vulnerables. Y demos gracias a Dios por ello. Gracias, Alejandro, por este interesante análisis. Siguiendo con las noticias, a través de un comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya invitaron a todas las estructuras pastorales y a las personas de buena voluntad a una maratón nacional de solidaridad con los damnificados por las intensas lluvias que inundaron gran parte del país. Casas destrozadas, autos flotando y calles convertidas en ríos son el resultado de las intensas lluvias torrenciales que inundaron Asunción, capital de Paraguay, tras una serie de tormentas que se desarrollaron al sur del país. Ante esta situación de emergencia, en la que miles de personas han sido afectadas, obispos de la Conferencia Episcopal de Paraguay invitaron a todas las estructuras pastorales y a las personas de buena voluntad a una maratón nacional de solidaridad con los damnificados. Asimismo, obispos, sacerdotes y agentes de pastoral social de todas las diócesis del país se reunieron en Villarrica para conformar un comité de emergencia y pidieron que se organicen acciones inmediatas como recolectar alimentos, abrigos y dinero para pensar en estrategias solidarias y posteriormente reconstruir los hogares afectados. Además, los obispos exhortaron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, incluyendo a las iglesias locales, a continuar incrementando las acciones humanitarias. A veces son los desastres naturales los que nos hacen redescubrir nuestra solidaridad, cómo verdaderamente dependemos unos de otros. Ánimo y apoyar en esta campaña de los obispos y toda la comunidad y también la comunidad internacional, los que podemos justamente hacer un aporte a través de Cáritas o otra organización que esté respondiendo a la necesidad de nuestros hermanos en Paraguay. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, estudio revela que católicos en Alemania se reducirían a la mitad en el 2060. Premian a Altum Faithful Investing, fondo de inversión con valores católicos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información y nos vamos hasta Alemania, donde un estudio reveló que los católicos en este país se reducirían a la mitad para el año 2060. Veamos. Un estudio de la Universidad de Friburgo reveló que el número de alemanes que pagan el impuesto a la Iglesia Católica o al grupo protestante más grande del país europeo se reducirá a la mitad en el año 2060. Esta caída futura en el pago de este aporte implica un recorte significativo en el presupuesto de la Iglesia Católica de Alemania. Gracias a este impuesto, en el año 2017 se recaudó 13,5 mil millones de dólares para los grupos religiosos. Según los investigadores, las causas de ese descenso se deben a una cantidad de bautizos cada vez menor, además de un aumento en el número de personas que ha renunciado formalmente a la afiliación religiosa y la caída general de la población total del país, la cual se espera disminuya en 21% para el 2060. Ante esto, el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, comentó que el estudio representa un llamado a la evangelización.
Por su parte, el obispo de Echtad, Monseñor Gregory María Hanke, sugirió que la contribución eclesial sea voluntaria y propuso un debate para analizar por qué las iglesias enfrentan un gran número de deserciones al año. Hay muchos factores para este proceso de secularización que afecta a tantos países en el mundo y a Alemania de manera particularmente dramática, pero un acelerador de este proceso parece ser esta línea de la menor posible resistencia a una cultura secularizada que caracteriza lamentablemente el episcopado en Alemania. Hacerse un lugar cómodo dentro de una cultura secularizada y renunciar a la nueva evangelización, renunciar sobre todo a la doctrina moral católica en el ámbito sexual porque, en fin, va contracorriente de cómo se vive hoy en día. Es una receta segura para el fracaso. Alemania es una advertencia para todo el mundo católico. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos trae información sobre un importante pronunciamiento del nuncio apostólico en este país. Adelante, Lida. Hola Eddie, hoy los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá. Les comento que recientemente Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, se refirió a la preocupante situación de asesinatos y amenazas a líderes sociales en Colombia, que aumenta cada día más. El pronunciamiento lo hizo en el marco del 9º encuentro de la Red de Universidades Católicas que se desarrolló en la ciudad de Tunja y que contó también con la importante participación del arzobispo de esa jurisdicción, Monseñor Luis Augusto Castro. El representante del Vaticano afirmó que tanto nacionales como comunidad internacional debemos tomarnos en serio el tema de la paz y trabajar en una mentalidad que sea inclusiva. Aseguró también que si bien es tarea del Estado proteger a los ciudadanos, la sociedad civil también debe aportar en ese proceso de salvaguardar la vida de los líderes sociales. Estimados amigos, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. Adelante, estudios. Gracias, Lida, por la información. Por otro lado, les comentamos que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos otorgó becas para un diplomado sobre la verdad de Guadalupe a todos los obispos y seminaristas de México. Conozcamos los detalles. El padre Eduardo Chávez, director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, entregó becas a obispos y seminaristas de México para que realicen diplomados sobre la verdad de Guadalupe. De acuerdo al padre Eduardo Chávez, es importante que los obispos y futuros sacerdotes profundicen en el conocimiento del evento guadalupano a solo 12 años de cumplirse el medio milenio de la aparición de Santa María en el Cerrito del Tepeyac. Además, el presbítero agregó que si se implementa este estudio en sus metodologías académicas, pueden salir con un conocimiento previo a las festividades de estos 500 años. Por otro lado, indicó que en su aparición, la Virgen de Guadalupe logró la paz y armonía en el pueblo, algo que actualmente se necesita en todo el continente americano. Por ello dijo que serían grandes las repercusiones, no solamente académicas, sino pastorales y evangelizadoras a nivel social. Las becas están a nombre del Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiarretes, quien se desempeña como Gran Canciller del Instituto de Estudios Guadalupanos. Además, los diplomados cuentan con el aval de la Santa Sede y el reconocimiento de la Universidad Pontificia de México. Verdaderamente, qué buena iniciativa en México, la verdad de Guadalupe, porque verdaderamente Guadalupe habla a la inteligencia, al corazón, a toda la persona. Es por eso que fue capaz de ser el momento del encuentro con Cristo de millones de hermanos hace varios siglos. Ya estamos cerca a los 500 años de esta maravillosa visita celestial que hasta ahora, y especialmente con los estudios actuales, puede darnos justamente argumentos maravillosos, razones maravillosas para la esperanza de creer en Jesucristo, gracias al mensaje de la Virgen de Guadalupe. En otras noticias, el Fondo de Inversiones Altum Faithful Investing ha sido premiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y la revista Compromiso Empresarial por ser una de las 10 iniciativas sociales más innovadoras del 2018. El Banco de Desarrollo de América Latina y la revista Compromiso Empresarial premiaron al Fondo de Inversiones Altum Faithful Investing por ser una de las 10 iniciativas sociales más innovadoras durante el 2018. La revista Compromiso Empresarial informó que estos galardones reconocen a los proyectos que generan un cambio positivo en la sociedad y contribuyen a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables. Además, manifestaron que esto ayuda a promover proyectos de innovación social en España e Iberoamérica.
Altum Faithful Investing fue elegida entre más de 220 iniciativas por su alto compromiso social, al destinar el 100% de sus beneficios a proyectos que apoyan la evangelización a través de la oración, la misión y la formación de vocaciones religiosas. Por su parte, el fundador de este fondo de inversiones, Borja Barragán, agradeció que otorguen este tipo de reconocimientos a aquellas empresas que optan libremente por ejercer una gestión empresarial movida por principios distintos a solo un beneficio económico. Con ocasión de la celebración del Día de la Madre en España y en diversas partes del mundo, la asociación civil Foro de la Familia hizo un llamado a los poderes públicos para crear un gran pacto que protege el valor de la maternidad, en el que estén representados todos los agentes de la sociedad. Para darnos más detalles de este tema, está con nosotros Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia. Javier, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, hola. Un gusto estar contigo. Javier, cuéntanos, ¿cuál es la propuesta que ha solicitado el Foro de la Familia al Estado para defender la importante figura de la madre en la sociedad? Pues, como bien ha comentado, un gran pacto de Estado que envuelva e incluya a todos los agentes de la sociedad, no solo los partidos políticos, que por supuesto, sino a medios de comunicación, a sindicatos, a asociaciones del ámbito familiar y además agentes sociales que promuevan y defiendan el valor de la maternidad, ¿no? En estos tiempos en los que cuesta compartir valores, pues menos mal que tenemos la maternidad como un valor a defender y a proteger, compartido por toda la sociedad al margen de las ideologías concretas de cada uno, ¿no? Entonces conviene que entre todos hagamos un gran pacto de Estado que defienda y promueva la maternidad. ¿Cuál es la realidad que enfrenta España frente a las ideologías que van en contra de la maternidad? Pues lamentablemente la realidad es que nacen cada vez menos niños en nuestro país. Esto es global, más sobre todo en Occidente, y España está a la cola de Europa en cuanto a políticas de apoyo a la maternidad. Y también defender un poco, no solo por el invierno demográfico en el que estamos inmersos, sino también por los valores que la propia maternidad lleva consigo, como la entrega, el compromiso, el pensar en el tú por delante del yo y tantas otras cosas que son positivas y que nos hacen una sociedad más próspera y mejor, por tanto. Indispensable. Finalmente, ¿qué medidas consideras que debería tomar cada Estado para promover en su país la maternidad? Bueno, tenemos ejemplos concretos ya. Por ejemplo, en Hungría lo están haciendo francamente bien, apoyando políticas que defienden y promueven la natalidad, ¿no? Y que pues fomentan la familia y la maternidad para así poder asegurar generaciones futuras y que la gente también tenga un compromiso de vida a largo plazo que les ayude a desarrollarse de manera más plena y eficaz, ¿no? Y esto es un bien extrapolable después, en un plano posterior, a toda la sociedad en su conjunto. Javier, muchas gracias por toda la obra que realizan en Foro de la Familia y muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Gracias, Javier. Y en otras informaciones, miles de personas en todo Canadá se reunieron hace unos días en la colina del Parlamento de Ottawa, la capital del país, para congregarse en la Marcha Nacional por la Vida. El pasado 9 de mayo se realizó la Marcha Nacional por la Vida en Canadá, que congregó a miles de personas en la colina del Parlamento de Ottawa, capital del país. Voceros de la organización Campaign Life Coalition, la cual impulsó la marcha, indicaron que el evento se llevó a cabo en el marco de los 50 años de la legalización del aborto, en memoria de los más de 4 millones de niños asesinados antes de nacer. Además, recordaron que en 1969 el ex primer ministro Pierre Elliott Trudeau aprobó el proyecto de ley general que despenalizó el aborto y ahora su hijo, el actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es quien está a favor de este actuar, así como del matrimonio entre personas del mismo sexo, el feminismo, la eutanasia y la legalización de la marihuana. Por otro lado, sobre las elecciones federales de Canadá que se desarrollarán el 21 de octubre de este año, los manifestantes pro vida anunciaron que no votarán por los candidatos que apoyan el aborto o no están dispuestos a cambiar el status quo. Por su parte, el arzobispo de Toronto, cardenal Thomas Collins, manifestó que es fundamental que la gente reconozca la realidad y el profundo valor del don de la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural.
Importante que se despierte y se consolide el movimiento pro vida en Canadá y en todos los países en el mundo donde aún está recién iniciando. Pensemos que en Canadá el aborto es simplemente un procedimiento médico sin ninguna connotación penal. Demasiado acostumbrados los canadienses a depender de las decisiones del gobierno, es hora que digan no en defensa de la vida. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Les deseamos un hermoso día de Nuestra Señora de Fátima. Hasta pronto.